Dios les bendiga. Hola mis hermanos, Dios les bendiga en esta tarde. Nos da gusto estar con ustedes para este estudio el día de hoy. Comenzamos un poquito tarde, teníamos algunos ahí cosas pendientes, pero gracias a Dios estamos aquí y pues estamos listos. Gracias a Dios el tema de hoy no es un tema muy extenso, así que vamos aprovechando bien vamos aprovechando bien el tiempo. Gloria a Dios. Y pues si usted ya llegó ahí, vaya mandándonos su saludito, aquí lo estamos revisando para saludarlo y esperando que lleguen nuestros hermanos hermana Mónica, Dios le bendiga, espero que se encuentre mejor. ¿Quién más está por ahí? A ver que nos manda un saludito. Gustavo Barajas, Dios lo bendiga. ¿Quién más? ¿Quién más? Gloria a Dios. Bueno. Muy bien, pues vamos comenzando, mis hermanos, vamos aprovechando el tiempo en esta tarde. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros, tu misericordia es para siempre y nos has traído, mi Dios, con bien a casa. Gracias por cada uno de nuestros hermanos en Cristo, Señor, que están en esta transmisión viendo, mi Dios, y listos para escudriñar tu palabra a través, Señor, de este libro que estamos estudiando. Te pido, Señor, que nos bendigas a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Ya está sana la hermana Mónica? Amén, gloria a Dios. Bendito Dios. Un saludo también para Margarita. Amén. Y para todos los que están ahí, Edgar, Raquel, Dios les bendiga. Bueno, vamos a comenzar. Estamos en la página 87 del libro Lo que cada cristiano debe conocer. Y vamos a ver el capítulo 6 acerca del bautismo de los creyentes. Dice Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor Jesús. Bien, el bautismo, mis hermanos, es una de las experiencias más importantes, significativas y hermosas de la vida cristiana. Usted será muy bendecido cuando se someta al bautismo. Y no estamos hablando de una tradición de la iglesia, no estamos hablando de una doctrina de cierta denominación, sino que estamos hablando acerca de lo que la palabra de Dios nos enseña. Y el bautismo, mi hermano, es una doctrina muy importante que el Hijo de Dios debe aprender y debe hacer. No es algo, como le llaman, no es algo accesorio, no es, bueno, si acaso te alcanzas a bautizar. Es algo que tenemos que hacer, es un paso de obediencia. Amén. Jesús lo ordenó y no tenemos por qué nosotros restarle importancia. Y aquí el pastor Adrián Rogers, siendo bautista, ¿verdad?, nos empieza a hablar del método. Pero nosotros queremos resumirlo, ¿verdad? Queremos hacerlo más práctico. Bautismo viene de una palabra griega que dice, significa sumergir. Pocas palabras, vámonos rápido, ¿no? Bautismo significa sumergir. De hecho, si usted lee con calma este capítulo del libro, se va a dar cuenta de que la palabra bautismo es una palabra que no está traducida, ¿verdad? Y el pastor dice que en el idioma original así se decía, bautizar. Voy a bautizar este vaso, o sea, voy a sumergirlo debajo del agua, es lo que significa la palabra. Y bautizar de esta manera a veces es complicado, a veces se nos trae retos, ¿verdad? Yo días pasados volví a mirar un bautismo allá en un país donde hace mucho frío y estaban rompiendo, ¿verdad?, el hielo de un lago para poder bautizar. La iglesia tradicional lo único que hace es tomar al bebé, ¿verdad?, y echarle unas gotitas así en la cabeza. También creo que la iglesia de la presbiteriana hace lo mismo. Sin embargo, mis hermanos, pues bautizar significa sumergir, y vámonos a quitar un montón de problemas. Si significa bautizar, sumergir, el bautismo debe ser de esa manera.
Y pues más cuando vemos el ejemplo que Jesús dejó, ¿verdad? Cuando vemos en la palabra de Dios cómo fue bautizado Jesús, pues nos podemos dar cuenta que realmente es la forma de bautizar. Todo lo que Jesús hizo en esta tierra es para dejar ejemplo de cómo debíamos de hacer las cosas. Claro, y Jesús fue bautizado en el río Jordán y dice, como bien lo menciona aquí el libro, que él subió del agua. Quiere decir que él entró completamente al río para ser bautizado por Juan el Bautista, ¿verdad? Si no, lo hubieran podido bautizar en donde estuviera. Y no estamos hablando de las formas, ¿verdad? No somos legalistas, estamos hablando de lo que dice la palabra de Dios, simplemente, ¿no? Si usted va a ser bautizado, lo idóneo es que usted sea sumergido en el agua, como dice la palabra bautismo, ¿no? O sea, es como cuando dicen, ¿quién dijo que Navidad tiene que ver con Jesús? Bueno, Navidad significa nacimiento, natividad. Y si se trata del nacimiento de Jesús, por eso la Navidad es Jesús. Usted no puede decir, ¿quién dice que bautizar tiene que ser sumergir? La palabra bautismo significa sumergir. Entonces, yo creo que la Biblia nos enseña muchos ejemplos dentro de la iglesia primitiva, Felipe y el etíope, ¿verdad? Y todos ellos nos hablan acerca de cómo se debía de bautizar, que era sumergido totalmente en el agua. Y el pastor Adrián Rogers se dio la tarea de mencionarnos a varios padres de la iglesia primitiva y de la reforma de la iglesia, donde ellos reconocen que el bautismo es total sumergimiento debajo del agua. Y vamos a adelantarnos un poquito hasta la página 93. Amén. Un saludo para los demás que se están uniendo. Ahí veo a Marcelo Rodríguez, Solís Christopher, Fernando Hernández. Dios los bendiga, bienvenidos. Estamos hablando del bautismo y estamos en la página 93 del PDF del libro del pastor Adrián Roger. Y habla, el bautismo describe la obra salvadora de Jesucristo. Pablo dice en Romanos, pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con él en la muerte, para así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque así como hemos sido identificados con él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Y sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque él ha muerto. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y este pasaje del bautismo, mi hermano, habla de una descripción gráfica de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Y de nuestra muerte, sepultura y resurrección con él. Recuerda entonces que el bautismo es un símbolo, es una imagen del evangelio salvador de Jesucristo. Y esa es la razón por la que decimos que debemos de aceptar el método, ¿verdad? O sea, sumergirnos en el agua. Incluso debemos de ver que todo lo que Jesús hacía siempre tiene algo que ver, o sea, no lo hizo o no hace, nunca hizo las cosas nomás porque se me ocurrió o así lo hizo, sino que todo tiene un porqué, significado, un simbolismo. Y como vemos que el bautismo es un símbolo de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Así es, que es el evangelio. El evangelio es Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras, que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las escrituras. Dice 1 Corintios 15, 3 y 4. Ese es el evangelio y eso es lo que el bautismo representa en nosotros. La muerte de nuestra vida pasada y la resurrección juntamente con Cristo. Y sabe, hay un ejemplo muy chistoso que dice el hermano Adrián. Dice, el día que yo llegue a morir, ¿verdad que usted no me va a sepultar nomás poquito en la cabeza? Me va a echar unos granitos de arena. No, me van a sepultar de manera completa, porque sería absurdo dejar los cadáveres en medio tapado. Entonces, en el símbolo del bautismo, que es el sumergimiento completo en el agua, esa representa nuestra muerte a este mundo. Como dice una canción de Edgar Lira, adiós mundo mío, ya me fui. Dice Romanos 6:4, pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con él en la muerte.
Y dice el pastor Adrián que el bautisterio o la pila de bautismo es una tumba líquida y el bautizar a alguien es un servicio fúnebre, ¿verdad? Mi bautismo fue simplemente el funeral del viejo Adrián Rogers, y el viejo Adrián murió y el bautismo ilustró su sepultura. Dice, el único doliente en ese servicio fúnebre fue el diablo. El diablo detestó verme morir porque yo era un buen amigo. Así que el viejo Adrián, póngale su nombre, está muerto y enterrado. Y esa es la razón por la cual nadie debe bautizarse antes de haber sido salvo. Sí, fíjate que ahorita que dices eso, yo me acuerdo en mis inicios que antes o todavía en la actualidad, ya muchas personas el simple hecho de decir, quieres bautizarte o estás pensando en bautizarte, entra como un miedo de decir, híjole, si me bautizo, es que tengo que ahora sí dedicarme a las cosas de Dios y todo, y la gente empieza a pensar que el bautizarse pues es algo muy grave o algo así, pero lo que realmente dice la palabra de Dios aquí es que si nos queremos bautizar es porque realmente tenemos ese compromiso que ya hicimos dentro de nuestro corazón, de realmente querer servir a Dios y dedicar nuestra vida por completo. Recuerdo que en el servicio pasado que iban pitando y decían de que a los matrimonios de hoy ya no se acostumbra que pasaba la novia y pitaba todos los carros y no, ahora que se hacía un alboroto de que porque alguien se iba a casar, se anunciaba que alguien se iba a casar y ahora todo quiere ser muy escondido. De la misma forma el bautismo, hay cristianos que así como que no, todavía no están muy convencidos de querer bautizarse. Y como dice mi esposa, el bautismo no significa que usted vaya a comprometerse más, no, usted se bautiza porque ya está comprometido con el Señor. Yo recuerdo que en mi juventud, cuando yo me bauticé, había otra jovencita en la iglesia que quería bautizarse, pero sus papás no querían que se bautizara, los papás de ella, y los dos eran cristianos. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo un papá cristiano no va a querer que su hija cristiana se bautice? Y es que ellos, los dos papás, habían tenido experiencias negativas después de haberse bautizado y pensaban que si su hija se bautizaba también le iba a pasar lo mismo. Tenemos un mal concepto de lo que es el bautismo. El bautismo no es más que un símbolo, un paso de obediencia, una manera de decirle al mundo lo que ya está pasando en mi vida interior, de reflejarlo hacia afuera. O al revés también, cuando hay personas que ven el bautismo como, ay, me voy a ir a bañar y ya. Muy a la ligera, ¿no? Muy a la ligera, y como decía el pastor, ¿verdad? Meten a un diablo seco y sacan un diablo remojado, porque no, realmente en el corazón no hay la convicción de querer servir al Señor. Y el pastor Adrián enfatiza y dice, es la razón por la que nadie debe ser bautizado antes de ser salvo. Si alguien se bautizara antes de ser salvo, equivaldría a ser enterrado antes de morir, porque eso simboliza el bautismo. Por eso nosotros, como iglesia cristiana evangélica, no bautizamos niños. No, lo repito, no bautizamos niños, ni de 8, ni de 9, ni de 10 años, de 11 a lo mejor, y lo ando pensando, pero no, porque los niños no tienen un concepto de lo que significa, y muchos adultos tampoco lo tienen. Lamentablemente es así. Pero un niño tiene la ventaja de que todavía tiene que desarrollarse su pensamiento, va a crecer, y posiblemente con la edad venga una madurez que lo vaya a hacer comprender de qué se trata el compromiso de ser hijo de Dios. Pero cuando muchos de mis hermanos consiervos, pastores, bautizan niños, los bautizan que porque así ya están comprometidos y Dios lo va, como dicen, Dios ya los va a tener ahí. Es como si bautizáramos a los bebés recién nacidos. ¿De qué nos distinguimos? Bautizar a un niño de 7 años a un bebé recién nacido, es lo mismo. Nos estamos convirtiendo en la misma iglesia que hemos señalado durante tanto tiempo. No se debe bautizar a una persona
que no sabe de qué se trata el bautismo, y mucho menos si no ha sido salvo, dice el pastor Adrián, porque usted no lo entierran vivo, ¿verdad que no? No. Cuando usted es salvo, muere a la vieja manera de vivir y dice adiós viejo mundo, adiós, y se convierte en una nueva persona. Dice Hechos 2, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos en aquel día como 3,000 personas. Primero ellos recibieron la palabra y después fueron bautizados. Después dice Hechos 10:46, pues les oímos hablar en lenguas y glorificar a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿acaso puede alguno negar el agua para que no sean bautizados? A estos que han recibido el Espíritu Santo. Note lo que pasó en esta ocasión. Primero recibieron el bautismo en el Espíritu Santo y luego recibieron el agua, el bautismo de agua. Y Pedro y Silas le dicen al carcelero de Filipo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Y qué hicieron? ¿Lo bautizaron de inmediato? No. Le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban con él en su casa. Y en aquella noche los tomó consigo. El carcelero los lavó las heridas y ellos bautizaron con todos los suyos. Primero oyeron la palabra y luego creyeron en Jesús y fueron bautizados. Ese es el procedimiento más básico y más fundamental. No importa el tiempo que tenga. Me ha tocado ir a iglesias que en ese momento que reciben a Cristo los bautizan. Eso está bien, si así el pastor lo quiere hacer, gloria a Dios, pero porque ellos ya han recibido la palabra y el Espíritu Santo ha movido a su corazón. ¿Verdad? Nos tocó ir a Los Ángeles a una iglesia mosaica, donde eran puros jóvenes, sobre la calle Broadway, sobre la calle del Paseo de la Fama, y nos comentaban los que nos llevaron que cuando un joven recibe al Señor en ese momento lo sacan ahí, ponen una pileta ahí arriba de las estrellas de los famosos, y ahí lo bautizan a la vista de todos, porque el bautismo es eso, es una publicidad de lo que ha pasado en nuestra vida. ¿Verdad? No es de que es algo trascendental y así súper espiritual, no lo quiera ver de esa manera porque no lo es. Es un símbolo, un paso de obediencia que damos. Amén. Amén. Cuando usted se bautiza está ilustrando su muerte con Jesús, pero el bautismo no solo es semejante a la sepultura de Jesús y su sepultura con él, sino que también muestra la resurrección de Jesús y su resurrección con él. Romanos 6:4 dice que somos resucitados para que andemos en novedad de vida. Fíjese, para qué somos resucitados, para que andemos en una vida nueva. Es inmersión. ¿Cuál es la diferencia con el sumergimiento? Que una cosa es sumergirse y ya no volver a salir, pero inmersión es volver a salir. Adelante. Gloria a Dios. Uno de estos días, gloria al Señor. Permítame, ya me perdí aquí. Aleluya. Me voy a brincar hasta la página 96. El bautismo ilustra el Calvario, la Pascua, el Pentecostés y la segunda venida. Así como yo salgo del agua en la segunda venida de Jesús, yo voy a salir de mi tumba, y los que estemos en esta vida vamos a salir de la vida y vamos a ser transformados. Es un símbolo, mis hermanos. ¿Y cuál es el motivo del bautismo? Bueno, la forma como las personas fueron bautizadas por inmersión es un significado, pero ¿qué quiere decir el bautismo? Bueno, usted se identifica con el Señor Jesús cuando se bautiza. Usted muestra que es una persona nueva y que tiene un nuevo Señor. Usted muestra que no se avergüenza de Cristo. Cuando usted es bautizado, usted está diciendo, yo creo en Jesús. Una vez preguntaba uno de mis hermanos en una reunión que tuvieron con ciertos pastores, y preguntaba por qué en el Nuevo Testamento no existe algo como la oración de fe. Lo recuerdo muy bien. Un pastor, queriendo sacar una respuesta de la manga, le dijo, bueno, es que no está escrito todo en la Biblia, ¿verdad? Pero la respuesta correcta era que la oración de fe no está en la Biblia porque nunca nadie la hizo en la Biblia.
La demostración de haber recibido a Cristo en el Nuevo Testamento era a través del bautismo. Ellos no pasaban al frente del altar y repetían una oración porque no tenían ni altar, no tenían iglesias, se reunían en las casas o en las sinagogas de los judíos en un principio. Entonces, la manera en que ellos expresaban a los demás era recibiendo el bautismo. La gente se enteraba. Perdón, ahí decían, yo no me avergüenzo del evangelio a través de lo que estaban haciendo. Nunca piense que el bautismo salva o que ayuda en la salvación. Es una creencia que viene de la Iglesia Católica, ¿verdad? Bautizan a los bebés porque dicen, porque si muere sin ser bautizado, se va a ir al limbo. Esa es una creencia que no es cristiana. El bautismo no nos va a salvar, no nos va a ayudar a ser más salvos, tampoco. De hecho hay gente que se apresura de, ya por favor ya bautícenme, porque si no, como si no obtuvieran la salvación. Así como el anillo de bodas, si no lo tengo, como en este caso, ¿verdad? Que no lo traigo, no quiere decir que ya no esté casado, ¿verdad que no? Es un símbolo nada más de que estoy casado y de que le pertenezco a mi esposo y viceversa. De igual manera, el que no me haya bautizado no quiere decir que no soy salvo, pero si lo hago es un símbolo, te estoy externando de que Cristo vive en mí. El bautismo es simplemente la manera como usted le dice al mundo, yo creo en Jesucristo. Usted necesita anunciarlo. Y sabe, hay muchas personas que se convierten al Señor, que reciben de parte de Dios la salvación al momento de ver bautizarse a alguien más. Qué curioso eso, ¿no? Como a veces cuando nos bautizamos invitamos a la familia, invitamos a los amigos, aunque no sean cristianos, y nos acompañan. Y ese paso de obediencia que usted da los conmueve de tal manera que ellos también reciben a Cristo sin que usted esté sobre de ellos. Y ahorita que dices eso, me recuerdo, ¿verdad? Que había una hermana que se apartaba de las cosas de Dios, y cada vez que en otra iglesia había bautismos, ella iba y se bautizaba, porque pensaba, ¿verdad? Como que, ya perdí mi salvación, ya perdí todo, ya perdí hasta el bautismo. Y por la emoción, ¿verdad? Cuando las personas se están bautizando y el pastor da las palabras y los hermanos se conmueven, pues hay un ambiente ahí en donde muchos se conmueven y dicen, me quiero volver a bautizar. Entonces el bautismo es solamente una sola vez, es correcto. Aquí está Edgar mandando un comentario, dicen que si llevas a la playa a un niño sin bautizar, se le va el alma. Fíjense nomás hasta dónde, ¿verdad? Y si le tomamos una foto, le robas también el alma ahí otra vez. Fíjense hasta dónde son las creencias. Pero eso que comenta mi esposa es verdad, mucha gente, y me platicaba a mí, mi hermano Gabriel me platicaba que allá de donde él es, había una iglesia donde si usted pecaba lo volvían a bautizar, y si fallaba lo volvían a bautizar, y estaban todos remojados nada más, ¿no? Y no se trata de eso. Yo estoy muy en contra de hasta cuando llegas a otra denominación, ¿verdad? Como las iglesias apostólicas, que son cristianos también y que los vuelvan a bautizar. Pero ¿por qué, bendito Dios? ¿Dónde dice que los tengas que volver a bautizar? Porque no los bautizaron en el nombre de Jesús, porque los bautizaron en las tres. La Biblia dice, fíjate lo que dice la Biblia, un solo bautismo. Un solo Dios. Uno solo Dios, una sola fe, un solo bautismo. Aquí en la iglesia me ha llegado gente que se bautizó en la iglesia apostólica, en la iglesia de los sabatistas. Y yo les digo, bueno, pero cuando usted se bautizó, usted sabía de lo que se trataba, ¿no? Sí. Bueno, usted ya está bautizado, porque usted se bautizó en el nombre del Señor. Y usted se bautizó con la convicción de querer hacerlo por ser obediente. Y usted se bautizó porque usted quería ser parte de la familia de Dios. Yo no lo vuelvo a bautizar, por el amor de Dios. ¿Por qué tendría que volver a bautizar a un adulto? Eso es una falta de respeto. Y dice mi esposa, no, es que ellos dicen que en el nombre de Jesús, porque así dice Pedro y Hechos y Pablo. Y en el Nuevo Testamento dice que no, que en el nombre del Padre, del Hijo. Mis hermanos, eso es lo de menos. Tendríamos que bautizarlos en hebreo y en griego para que fuera exactamente como dice la Biblia. No se trata de eso, mis hermanos. Si usted lo bautiza en el nombre de Jesús, pues gloria a Dios.
Si usted lo bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues gloria a Dios también, que no es el mismo Dios. Tanta peleadera. Lo que sí se me hace una falta de respeto y una soberana tontería es volver a bautizar a un creyente. Eso, mi hermano, no es bíblico. No, que el primer bautizo fue para arrepentimiento y el segundo, no. La Biblia nomás habla de un solo bautismo. Si usted me trae un texto bíblico donde diga que alguien bautizó a alguien 2 veces, entonces yo públicamente me desisto y pido una disculpa pública. Pero si no, son puras tonterías. ¿Por qué? Porque yo conozco pastores evangélicos que bautizan en el nombre de Jesucristo y otros que bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia dice que el que honra al Hijo honra al Padre. Entonces, lo de menos es eso, mis hermanos. Eso es lo de menos. Sino, ¿qué nos motiva a llevar a cabo ese paso de obediencia? Es un mandamiento que tenemos que cumplir y es algo muy serio porque Jesús lo dijo. Fueron sus últimas palabras de Jesús. Ella se iba a ir al cielo a estar con el Padre y se tomó el tiempo de decirle a sus discípulos: vayan, hagan discípulos y bautícenlos. Si hubiera sido algo accesorio, os aseguro que no lo hubiera tomado en cuenta. Pero siendo de las últimas palabras de Jesús antes de ascender, dijo que los teníamos que bautizar. Y esa es la orden. ¿Cómo los bautizo yo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así lo bautizo yo. ¿Por qué? Pues porque así dice Jesús. Si usted tiene una Biblia de esas que tienen las palabras de Jesús en letras rojas, usted va a ver que Jesús dijo cómo debían de bautizarse. ¿Verdad? Ya en el libro de los Hechos, los apóstoles dicen que bautizaron en el nombre de Jesucristo. Bueno, está bien, ¿verdad? Puede ser una especie de teléfono descompuesto, pero le digo, eso es lo de menos. Eso es irrelevante para la salvación. No podemos entrar en conflicto por ese tipo de cosas. Es más, ni siquiera por decir, es que a mí no me sumergieron. ¿Qué tal si usted se está muriendo ya en la cama, verdad? Y quiere ser bautizado. ¿A poco lo vamos a agarrar, lo vamos a meter todo al agua? Claro que no. Lo vamos a ahogar ahí. No, vamos a bautizarlo como podamos. Lo idóneo es que lo sumerjamos, lo idóneo es que digamos las palabras bonitas, pero eso no es lo importante. Lo importante es dar ese paso de obediencia. Como pastor le digo, lo único que me ha impedido bautizar es, primero, no bautizamos niños y tampoco bautizamos a personas que viven en unión libre. ¿Por qué? Porque si se van a comprometer con Cristo, primero tienen que comprometerse bien con su pareja, ¿verdad? Dios dice el Señor, ¿cómo puedes decir que amas a Dios y no amas a tu hermano? Igual, ¿cómo puedes decir que me comprometo con Dios y me aviento al agua del bautismo y ni siquiera te puedes casar con tu esposa? Por eso no hacemos bautismo cuando usted conscientemente está viviendo una vida sin estar casados. Son los únicos motivos por los cuales no bautizamos si es que hubiera algún candidato. Déjenme, vamos a avanzar un poquito más para terminar. Gloria a Dios. Vamos a ver. Da unos ejemplos el pastor. Yo le invito para que lean. No me gusta ser redundante en este tema del bautismo. Creo que es suficiente con lo que estamos explicando. El bautismo bíblico, vamos a resumirlo, dice él, en la página 100. Como lo enseña la Biblia, tiene un método, un significado y un motivo. El método es la inmersión. Recuerde que si usted cambia el método, destruye el significado. Un significado es una ilustración de nuestra identidad con la muerte, sepultura y resurrección de Jesús en el Evangelio. Y tiene un motivo. El bautismo es confesar a Cristo, obedecerle y declarar su evangelio salvador. Si usted es salvo y todavía no se ha bautizado, haga planes para que lo más pronto posible usted pueda participar de esa maravillosa experiencia. ¿Tú te acuerdas cuando fuiste bautizada? Sí, es algo muy bonito. Yo realmente cuando el pastor me bautizó, nuestro pastor Felipe Chávez, cuando me sumergió y me levantó, yo me sentía como si fuera una persona, un angelito, ¿no? Que estaba totalmente limpia de cualquier pecado y yo pensaba, ¿verdad?, que era así, que cuando yo me levantaba de las aguas podía hasta volar de tan santa que me creía en ese momento.
Y conforme pasaron los días dije, pues ya me ensucié, ¿verdad? Ya se acabó la lavada. Pero no es así, es un simbolismo y es algo tan bonito, ¿verdad? Experimentar que te unes a Dios, sientes como que dejaste atrás toda la persona. Como si fuera una ceremonia de boda, ¿verdad? Exacto, como si hubieras dejado atrás lo malo que tú eras y empezaste una nueva vida, una nueva persona, como lo dice ahí. Por eso es que yo me sentía como que, ay, se acabó el diablito de la brigada y salió un angelito. A mí me gustó que me bautizaran a mí solo, porque así no se me pegaron los pecados de los demás. Fue muy, muy, muy agradable. Fue un 16 de septiembre, lo recuerdo perfectamente. Yo un 5 de mayo. Mira, puro feriado, ¿no? Y fue muy bonito, nos acompañaron varios hermanos de la congregación. Y es un recuerdo muy hermoso, mis hermanos, el bautizo. Como pastor he tenido la gracia de bautizar a varios de mis hermanos. Cada año durante estos 5 años, simplemente, y me pesa, este año no hemos podido bautizar porque desde un principio pues la pandemia nos lo impidió. Pero Dios sabe todas las cosas. Prepárese para que pronto podamos bautizarlo y que pueda ilustrar y dar ese paso de obediencia. Te voy a pedir a mi esposa que haga una oración y yo me pongo detrás de cámaras para que cerremos el tiempo del servicio. Amén. Pues vamos a orar, mis hermanos, y yo le invito que no deje de orar por sus hermanos. Como dice la palabra de Dios, oremos unos por los otros, y pues más con estos tiempos de enfermedades, pidamos al Señor que tenga cuidado de cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Te doy gracias por mis hermanos que se dan cita, Señor, a escudriñar cada día más tu palabra, que ellos aprendan. Te pido que tú los bendigas y los guardes. Aquellos que han escuchado, Señor, este estudio, mi Dios, que nazca en su corazón ese deseo de entregarse su vida completamente a ti, Señor, que aún el que den el paso de obediencia del bautismo, Señor, que ellos se rindan a ti, Señor, en esa obediencia, en ese compromiso, mi Dios. Te pido que los bendigas y los guardes, Señor. En el nombre de Jesús nos despedimos de este tiempo, mas nunca de tu presencia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos, y nos vemos el próximo martes.